Estoy esperando que, bueno, vamos a hacer un live con el amigo Pandelo. Hablaremos, hablaremos de un tema sumamente interesante en el día de hoy. Estoy esperando que se conecte. Velo aquí. Pa. Ahora sí vamos a invitarlo. Eso es positivo. No, y sobre todo vamos a tratar un tema sumamente interesante. Sí. Hablaremos de todo un poco, ¿no? Uh-huh. Por lo menos Y lo que con, nos dice, y si el live se termina, porque es solamente una hora, tengo entendido, pues lo abrimos de nuevo y si hay que hacer alguna conclusión, se hace. sí, sí, excelente. Y cuando viene a ver también aprovechar el tiempo, ¿no? Sí, vamos. Sí, yo creo que sí. Bueno, ¿Qué tú dices? ¿Comenzamos ahí? dale, vamos a comenzar. Pues sí, señores, bienvenidos. Hoy estoy con Pandelo. Vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. Pandelo, bueno, Pandelo, preséntate. Bueno, mi nombre es José Manuel Pandelo, soy estudiante de Derecho de la Pucamaima, ya de término. También soy asesor del diputado del País Posible, Tirso González. Y nada, un entusiasta de la historia y también de lo que es la Escuela Liberal Económica. No, no, excelente. Y pues bien, aquí aceptamos hacer este live por tu iniciativa, ¿no? Sí, Y Y para que la gente sepa de lo que vamos a hablar, tocaremos temas como socialismo, qué ha pasado en América Latina, qué ha pasado con Mercosur, libre mercado, o por qué en América Latina todavía no podemos tener como un organismo regional para así promover lo que es la liberalización del mercado. exacto, pero antes de eso, recuérdate que tenemos que centrarnos principalmente en los antecedentes históricos, que es tu punto Claro. fuerte. Entonces, yo considero que sería bueno centrarnos en lo que es la región latinoamericana desde los años 30, 40, 50, donde es que hay un mayor revuelo debido a muchas dictaduras militares que se instauraron en la zona. Ahí te dejo a tu. Eh, Y mira, también veo aquí que está Luma conectada desde Argentina también, ¿eh? Eso sí está bien, eso sí está bien. Vamos a darle entonces, vamos a arrancar. Pues mira, ustedes saben cómo aquí vamos a presentar la perspectiva histórica, eso es lo que me toca a mí, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, como tú y yo acordamos, hablaríamos acerca de los inicios de la izquierda en América Latina, Exacto. enfocándonos en casos como Guatemala, El Salvador, Perú, Cuba, Venezuela, incluso en el propio Nicaragua, Panamá. Exacto. Principalmente Panamá es un énfasis que me interesaría hacer, pero ya como el tiempo es oro, vamos a ir arrancando. Vamos con los hot topics, entonces. Sí, sí, excelente. Mira, yo creo que para iniciar debemos tratar el tema de Perón, como bien tú indicaste en los temas que me enviaste. Y es que, ¿en qué consiste el peronismo? ¿Quién es Perón? Perón fue un político militar, incluso 3 veces presidente de Argentina, el único que ha podido lograrlo. Pero no solo eso, fue un presidente de corte progresista, totalmente populista, demagogo, expropió propiedades para dárselas a los campesinos con el objetivo de que hay que empoderar a la clase obrera. No hubo libertad de prensa. Al final de su mandato, los únicos 2 medios periodísticos que no quedaron en manos del Estado fue La Nación y el Clarín. Sí, sobre Perón también hay que enfatizar que aunque para muchas personas Perón sea una persona la cual atacó lo que sería el Fernando, fascismo o el nacionalsocialismo, Perón fue educado en Italia durante los tiempos de Mussolini. Entonces, se tiene que hacer ese énfasis en esa correlación de que existe que el progresismo y el fascismo, el nacionalsocialismo, son una misma, son prácticamente lo mismo, porque, y también bajo la influencia de Marx, ya que el autor base del fascismo y nacionalsocialismo, Giovanni Gentile, un italiano, se básicamente utilizó a Marx para desarrollar su teoría, solamente que mientras Marx hablaba de un internacionalismo, ya Gentile se acercaba más a lo que era el nacionalismo. Él veía el Estado como una gran familia en el cual se tenía que proteger a sus hijos, o sea, el pueblo. sí, sí, y mira, tú ves con el caso de Perón. Perón, durante todo su gobierno, básicamente sustituyó la política de importaciones.
y eso afectó gravemente a la economía argentina. Pero sobre todo hay que considerar que el peronismo todavía mantiene una gran influencia en la política argentina. Actualmente sí, mira que el peronismo se transformó en el kirchnerismo. Actualmente Argentina, yendo a los números, representa el desastre económico latinoamericano, porque tienen una inflación en la cual no es constante, o sea, en un año puede tener una inflación. En el 2017 fue de 29 puntos pico, 2018 de 48 puntos tanto, y 2019 bajó a 29%. O sea, mientras que en la región la inflación viene siendo entre un 2.3% y 3.1%. O sea, Argentina a nivel inflacionario ha sido un total desastre. Y tú sabes qué es lo que me da más risa de todo esto, que precisamente hoy en día los argentinos progresistas avalan tanto a Perón. Pero ¿qué pasa? En todo este movimiento de feminismo, la misma esposa de Perón criticaba el movimiento feminista. Totalmente. Eva Perón es un referente de lo que sería la familia clásica, porque ella la promovía. Sí. Y también otra de sus medidas, bueno, diría yo en el aspecto negativo, fue que cerraron las universidades, totalmente. Y además de que era político, considerando también que era militar, hubo una persecución política, hubo presión ideológica, porque de eso que vive la izquierda, de presionar, de la hegemonía, de querer oprimir a un pueblo con un sesgo ideológico para que al final de cuentas vean sus ideas de manera agradable. Exacto, no, y también que en Latinoamérica, con una población que en su mayoría es rural, obviamente va a pegar más porque es el gobierno, es la dictadura del proletariado, o sea, la clase trabajadora por encima de una élite que ellos mismos crean para volverla al enemigo. Incluso se encuentra en el libro de Joseph Goebbels que si no tienes un enemigo, créalo. Crea ese enemigo, atácalo y ve desarrollando ese enemigo a través de instituciones. Eso mismo hizo Hitler. Hitler ganó las elecciones democráticamente, llegó democráticamente, pero a través de una serie de propaganda en la cual planteaba a su enemigo, sus enemigos que eran la República de Weimar, los judíos y los países que habían firmado el Tratado de Versalles. Desarrolló ese sentimiento ultranacionalista que es peligroso, y así fue como el nazismo o nacionalsocialismo en español tuvo una gran pegada en Alemania. Y mira también mira qué es lo que pasa con el nacionalsocialismo alemán, que además de tener un principio socialista mismo, había un principio filosófico que básicamente sirvió para el desarrollo del fascismo. Y me refiero a Friedrich Nietzsche en todas sus obras, como el Übermensch, como hacía la Zaratustra, que básicamente fue lo que inspiró el fascismo alemán. Pero continuando con el tema y el desarrollo de la izquierda en América Latina, también tenemos que tocar el caso de Guatemala. ¿Cómo ha surgido? Una dictadura militar que azotó Centroamérica. Eso era el pan de cada día en los años 40-50. Sí, precisamente con la revolución de Guatemala de 1944 empieza a resurgir la izquierda, y luego con la llegada a la presidencia de Jacobo Arbenz, la izquierda va tomando nuevas formas en el pueblo guatemalteco. Pero fíjate, ¿en qué se basaba ese gobierno? Repartir todas las riquezas, tocando las propiedades, tocando la tierra con el objetivo de empoderar al campesinado. Ese siempre ha sido el discurso. Totalmente. Pero lo interesante es que en Centroamérica, también en ese momento, debido al estallido de la Guerra Fría, mira el caso de Panamá, que en Panamá se instauró una dictadura socialista, pero directamente fue intervenido por Estados Unidos. ¿Tú te refieres con Torrijos? Sí. Torrijos fue presidente desde 1968 hasta 1981. Presidente del Partido Revolucionario Democrático. PRD allá. Hay un PRD allá. Después hablamos de los partidos dominicanos, que tenemos suficiente para darla todita. Entonces, dime una cosa. ¿Tú crees que Panamá es el mejor referente de crecimiento económico en América Latina durante los últimos años? Regionalmente sí. Cuando se da la intervención norteamericana de ese modo, se da un espacio en el cual Panamá comienza mediante intervención norteamericana a desarrollar una inversión.
que Panamá en un momento llega a ser un país con un crecimiento económico del 12.4%, debido a que se estaban llevando de los Estados Unidos. Estados Unidos le planteó ideas, le fue desarrollando, aunque después Panamá descubrió y también tuvo su propia política bancaria, que se conocen como los Panama Papers, todo eso fue llevado y ya sabes, se fue labrando la fama de Panamá como el bastión económico liberal de Centroamérica. Entonces, ¿y qué ha pasado con Chile, por ejemplo? Porque Chile, bueno, tuvo un crecimiento económico gracias a las políticas liberales, de los Chicago Boys y todo eso. Sí, Chile Pero, permítame, sí. Chile es un caso interesante, pero no es nuevo. No es, o sea, en la actualidad tenemos un caso muy parecido que es el caso de Singapur. Totalmente, un Singapur actual era el Chile de los años de Pinochet. Pinochet pudo haber sido un desgraciado que mató mucha gente, pero a nivel económico, con los números en la mano, Chile es el máximo, actualmente es el máximo referente del liberalismo económico. Los modelos de las tan famosas AFPs, viene del modelo chileno, que es un modelo totalmente privado. Solamente que aquí tuvimos la genial idea de sobreregularlo. Ese sistema de AFP sobreregulado que tenemos, que hace que básicamente todos esos fondos pasen a manos del Estado a través de compras de bonos y todas esas acciones que van del gobierno. O sea, básicamente las AFP le prestan dinero al gobierno, que es básicamente el mismo dinero de los contribuyentes, y hacen negocio con ellos. Pero sigue siendo un negocio rentable, ya que se tiene que presumir que el Estado siempre va a ser el ente más soluble dentro del país. mira, con el caso de Pinochet, yo tenía una concepción acerca de él muy errónea, pero yo tuve la oportunidad de ir a Chile en el 2017-18, no recuerdo bien la edad, y a participar en un seminario con la Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, y allá pude ver la realidad totalmente diferente a lo que nos enseñan aquí. Porque precisamente en los libros, yo no sé si tú sabes que yo he sido educador del área de ciencias sociales. Me imagino. Y precisamente en la universidad nos presentan a nosotros a Pinochet como un tipo Trujillo, como un dictador, un asesino, pero no presentan la parte económica. Para nada, es que no les interesa, porque van a decir, coño, Pinochet entonces no fue tan malo. Y mira, lo que dice Fernando, que abandonaron el liberalismo económico con la presión. Yo creo que sí ahora, ¿verdad? Sí, ahora sí, ¿eh? Nosotros nos quedamos entonces con los Chicago Boys de Chile, ¿verdad? Hoy vamos a entrar ya a Cuba y Venezuela, para de allá a la República. No, y mira que Fernando puso un comentario diciendo o sea, que Chile abandonó el liberalismo económico con el gobierno de Lagos, Bachelet. Pero precisamente yo estaba leyendo ahorita el libro de Axel Kaiser, La fatal arrogancia, La fatal ignorancia. Y él ahí, oye, lo define eso perfectamente. Así que si alguien lo quiere leer ese libro, lo tengo en PDF, se lo puedo enviar. La fatal ignorancia de Axel Kaiser. Y habla perfectamente del retraso económico de Chile, cómo abandonó el liberalismo, cuál fue la importancia de las políticas económicas de Chicago Boys allá. Y eso, que según el último informe que hizo la Heritage Foundation, Chile todavía sigue siendo el puesto número 2 a nivel regional en libertad económica. Pero bueno, ya que hablamos un poco de Chile y acerca del milagro económico que tuvieron ellos durante el periodo de Pinochet, vamos ahora a entrar a dos países que son interesantes, que son Cuba y Venezuela, y terminamos con la República Dominicana, la parte histórica. Ok, mira, también debemos hablar acerca de El Salvador. Bueno, también, sí, con el Little Dictator, Millennium. Porque la izquierda en El Salvador resurgió en la década de los 70, cuando varios movimientos y partidos políticos de izquierda se organizaron alrededor del Frente Farabundo, Martí para la Liberación Nacional, FMLN, y que, bueno, llegó al poder en el 2009 con Mauricio Funes y luego con Salvador Sánchez durante 10 años, pero ahora es que esa izquierda
sale del gobierno con Nayib Bukele. Pero ¿qué pasa? Nayib Bukele viene de ese partido de izquierda. Y la No, gente... mira lo que dijo The Economist. Mira lo que, oye, solamente búsquense el titular de The Economist de Nayib Bukele, que puede ser el primer dictador milenio de la historia. Y la gente va a decir, pero ven acá, pero Nayib Bukele es de derecha, y van a querer realizar un análisis explicando cómo es que una gente abandona las ideas de izquierda para cogerlas de derecha. Yo creo que todavía es muy temprano para decir que Nayib Bukele es un buen gobernante, que Nayib Bukele es de derecha, porque hasta ahora solo está demostrando que es un pinche dictador y que es un totalitario, totalmente. No, oye, mira, cuando tú tomas el Congreso, militarizar totalmente, ya tú sabes que estamos hablando de un dictador. Ahora, que a nivel de medios sepa manejarse, sepa tal vez ocultar su verdadero interés, sí, experto en los medios, pero sigue siendo dictador. Y bueno, ya con el caso de Cuba, ni qué decir con Cuba, ¿no? Porque fíjate, con la Revolución Cubana, cuando triunfó el 1 de enero de 1959, primero no se declararon marxistas. Eso hay que aclarar. Porque primero tenían un contexto histórico cubano que había que estudiarlo en su época. Pero ¿qué pasa? Fidel Castro, un genio, porque a pesar de ser de izquierda, un dictador, el tipo era un genio, dio la oportunidad de aliarse con la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría. Pacto de Varsovia totalmente. Entonces, cuando ya tú tomas o decides hacer esa alianza con la Unión Soviética en época de Guerra Fría, ya tú tenías que declararte automáticamente como marxista. Totalmente. Entonces eso fue a partir de 1961, 1962, por ahí, que él se declara marxista. Y coincidencialmente comienzan los planes en contra de la Revolución Cubana en el gobierno de Kennedy. Sí, entonces yo llevando el hilo, perfecto. Pero entonces, Cuba, eso no hay ni que explicarlo mucho porque la gente sabe la dictadura castrista que hay en Cuba. Sí, pero tú sabes bien de que hay mucha gente que dice que Cuba está en total decadencia porque se le instauró un bloqueo comercial dentro del plan Trump, que se ha mantenido hasta los tiempos. Pero también hay gente que dice que libre comercio sigue siendo interés. O sea, que deberían eliminar el libre comercio. De donde pueden sacar que Cuba está tan mal porque no puede comerse libremente, pero no quieren nada que tenga que ver con libertad de comercio, porque las libertades económicas son teorías neoliberales que hay que eliminar, todo eso. O sea, no entiendo básicamente. A mí me da risa. A mí me da risa que los cubanos se quieren agarrar de la frase del embargo económico, etcétera, etcétera. Porque Cuba tiene toda la libertad de comercializar con otros países, menos con Estados Unidos. Entonces se agarran o se ocultan bajo el refugio de embargo económico. No, y hay un video muy interesante que plantea cómo es la Cuba vista desde la perspectiva de una persona que logró huir del país. Pero vamos ahora con Venezuela. Bueno, vamos a entrar con Venezuela, que yo en su día dije que el panorama dominicano estaba muy cercano a verse a un panorama muy venezolano, debido a que vi el Trabucán como algo parecido a lo que era el Caracas en ese momento. Sí. Yo lo veía de esa perspectiva, porque obviamente aunque estaba bajo una izquierda, el gobierno de ese tiempo, cuando se dio el Caracas, Hugo Chávez aprovechó con una narrativa de ir a aplicar otras ciertas cosas para instaurar una dictadura como el Caracas. Y después, aunque vino con la bonanza económica del petróleo, que en un momento llegó a pensar que podría ser el Estados Unidos de Centroamérica, porque tenía inversión, tenía comercio, había una tasa de desempleo muy baja. Básicamente Venezuela era el paraíso. Nosotros, aunque seamos un país que supuestamente viene siendo una dictadura institucional marcada por el Partido de la Liberación Dominicana, y es la narrativa que utiliza la oposición actualmente, yo realmente veo como que se trata de agarrar ese discurso para intentar sacar al PLD
hay que buscar otro tipo de narrativa, pero ya esas son consideraciones mías. Ahora, si quieres aportar algo de Venezuela, hablamos. No, precisamente yo con el caso de Venezuela, yo escribí en mi blog personal como 7 artículos, creo, explicando desde mi punto de vista lo que ocurre en Venezuela. Yo primero digo que la lucha que hay en Venezuela ahora mismo es porque entre los socialistas quieren llegar al gobierno. Porque fíjate, ¿quién es la única o el único personaje político de Venezuela que se identifica con la política de derecha? Corina Machado, ¿no es? Sí, Machado. Machado, la única. Porque el mismo Juan Guaidó es un socialdemócrata. Un socialdemócrata, pero es un socialdemócrata light. Exacto. Henry Ramos Alup, ¿quién es? Un socialista, el tipo de izquierda. Básicamente la izquierda venezolana, o sea, hay diferentes tipos de grado de izquierda. Eso pasa también aquí en República Dominicana. Pero también, que me lo pidió un amigo mío, me lo pidió antes del live, es centrarnos un poco en lo que fue el narcotráfico y su injerencia en la política, en los casos de Colombia y de México, porque básicamente en México estaba el partido del PRI, que ese partido tuvo una complicación en 1988, que fue a raíz del narcotráfico. El PRI estaba pagado totalmente por el narcotráfico. Igual el partido que apoyaba a Pablo Escobar, que no me recuerdo, no sé si tú te recuerdas ese nombre de ese partido. Y la verdad, No recuerdo. no nos recordamos, pero Tampoco a nivel histórico se puede decir que tuvo un gran impacto, y a nivel actual también. Puede sonar un poco conspiracionista, pero dentro de lo que es en Latinoamérica todavía supuestamente se sigue hablando de una financiación por parte del narcotráfico utilizada por el Foro de Sao Paulo, que es una organización multinacional de partidos de ideología de izquierda. Básicamente, el 80% de los partidos dominicanos pertenece a esa agrupación multinacional, el PLD, PRD, PRM, la Fuerza del Pueblo, Alianza País. Alianza País, el PRCC no. El PRCC junto a la FNP pertenecen a UPLA, Unión de Partidos Latinoamericanos. Exacto, ellos son más centro derecha. Pero tú sabes que uno de los problemas que yo he tratado en la República, de los partidos políticos de derecha en el país, es que históricamente siempre se terminan aliando a los partidos de izquierda que son opción de poder con el objetivo de defender las ideas internamente. Mira, pero simplemente lo que buscan es un pedazo de bizcocho. Esa historia me la sé yo. Esa historia me la sé yo porque como demonios, y digo no la palabra, como demonios tú piensas que en un partido de izquierda, de masa política, sin base ideológica, y si tienen base ideológica que va a ser el bocismo o el peñagomismo, o pegarse tiro en el Congreso, como pasó aquí en el 2000, que se pegaron a tiro unos diputados. Dime tú qué van a defender. Mira, puede venir el partido que sea, bueno, menos el tuyo. Mira, País Posible, un partido supuestamente de derechas. Tiene buenas personas, eso sí, pero se alía al PRM y te puedo decir que están pidiendo es un cargo político. O sea, si se van a unir, no se están uniendo para defender ideales. Se están uniendo es porque quieren un cargo en el gobierno. Que por eso es que llaman Comesolo al PLD. No es porque sean malos, es porque básicamente el PLD para el PLD y nada más. Pero ya harían lo mismo realmente. Y eso ha pasado aquí históricamente. No, los partidos de derecha hacen una alianza con los partidos de izquierda, que son una alternativa de poder, con el mero hecho de defender todos nuestros principios internamente. Y eso es un error. ACK se lo trata muy bien eso. Porque tú sabes qué es lo que ha pasado. Porque no solo vamos a criticar a los de izquierda, vamos a tratar a nuestras líneas. ¿Qué ha pasado con la derecha en la República Dominicana? Que tan pronto llegan al poder, se abandonan en los principios, se alejan de las ideas, no quieren defender los principios internamente porque creen que como tienen todo el poder en sus manos, le basta. La izquierda
sabe muy bien defender sus ideas a través del activismo, a través de conferencias, a través de seminarios. Siempre está promoviendo o transformando la cultura con sus ideas para que sean bien vistas, para que la gente se enamore de sus ideas. No, exacto. La derecha no lo hace. Expertos en marketing. O sea, el izquierdista que no sepa de marketing no sirve. No va a servir nunca. No va a servir porque básicamente si tú no sabes vender una idea, y el mismo Pablo Iglesias lo decía en una conferencia de comunistas en España, hay palabras que venden bien, como por ejemplo la democracia. Yo no puedo llamar democracia a lo que está gobernando mi contrario ideológico. Si aquí, por ejemplo, llegara un partido y se controla el poder, como es el caso del PLD, obviamente en oposición yo tengo que decirle, no, tú no estás haciendo democracia, tú lo que estás haciendo es una dictadura. ¿Me entiendes? Y esa es básicamente la crítica que le puedo hacer a la oposición dominicana. Ellos dicen, no, esto es una dictadura, estamos viviendo una dictadura, pero después te vas a su plan de gobierno y ves que ellos solamente están proponiendo duplicidades en cosas que le gusta al pobre. Te vamos a duplicar la tarjeta Solidaridad, te vamos a dar más seguridad laboral, te vamos a dar todo lo que es básicamente una lucha de proletariado, te la van a querer duplicar. Aunque te la vende el PLD, viene el PRM y te dice, no, te la vamos a dar al doble. Y yo no entiendo cómo hay unos pseudo derechistas que quieren unirse al PRM sabiendo que eso va en contra de lo que tú piensas. ¿Y tú sabes qué dijo Abinader en la campaña del año 2016? Que él iba a eliminar la tarjeta de solidaridad. Y no pegó. Que le pasó factura a esa medida, le pasó factura a esa propuesta. Ahora, ¿cuál es la propuesta? Duplicarla. Eso. Mantener con lo mismo. Porque, Dios mío. Bueno, Juan, hay que buscarte una planta. Pues, vamos a seguir así. Bueno, vamos ahora a la paz. Bueno, ¿tú quieres hablar de la Revolución de Abril y de cómo eso impactó en este país? No, loco. Yo me estoy muriendo de la vergüenza, mi hermano. Tranquilo. Vamos a seguir así. Bueno, no. vamos a darle entonces, dime, Revolución de Abril. Mira, con la Revolución de Abril, espérate, déjame ver si yo bajo un poquito la intensidad. Ahí sí. Dale. Señores, lo que es un país tropical. Un país de izquierdas. Mira, con la Revolución de Abril, lógicamente lo que causó la Revolución de Abril fue, porque hay otra cosa, con el término de Revolución de Abril, yo no creo que ese sea el término correcto, yo diría más bien gesta histórica del 24 de abril, porque ¿qué hacen las revoluciones? Cambios profundos. La Revolución de Abril... Contra de ese cambio. Aquí no hubo un cambio positivo. Se trató. Porque la Revolución de Abril fracasó. Obviamente. Mira que Balaguer duró 12 años. Sí, exacto. No, pero lo interesante del asunto, ¿qué hubiese pasado si ganaba el bando de Camaño y esa gente? Comunismo puro. Estaríamos ahora mismo como en Cuba, o Venezuela, o peor. O peor todavía. Mira, nosotros decimos, no, que si Juan Bosch quizá hubiese llegado, hubiese trabajado, lo hubiese hecho de maravilla. Pero no, mira, si Balaguer no hubiese llegado al poder, no estaríamos hablando de que si vamos de vacaciones no vamos a Punta Cana. No podríamos hablar del puerto de Amber Cove. No podríamos hablar de toda la marca que nosotros disfrutamos ahora mismo. Tú no verías que gente comprándose carro del año. Tú no verías toda la casa de cambio. Tú no verías el impacto, tú no verías tanta inversión en este país. Pues imagínate si nosotros en los años 20, que nosotros venimos a tener carretera por los gringos, imagínate distanciarnos de ellos. Tuviéramos jodido prácticamente. Y tú sabes que cuando pasó el tiranicidio, que vino Rangel a gobernar, se formó el triunvirato, etcétera, etcétera, la mejor opción de poder no era el PRD y Juan Bosch, sino la Unión Cívica Nacional era mucho mejor opción. Sí, la UCN. Pero ¿qué pasó con la Unión Cívica Nacional? Que empezaron a atacar, a decir que iban a meter preso a todos los trujillistas. En cambio, Juan Bosch, silente, astuto,
no presionaba a aquellos actores que colaboraron con el régimen trujillista. Y No, que Juan muchos de Bosch, ellos, ¿cuál fue la política de Juan Bosch? Pasar por el país entero gritando que iba a acabar con los turpenes y que él era el hijo de Machepa. exacto, ¿Y cuántos hijos de Machepa no había en ese momento y cuántos turpenes no había? Hijo de Machepa era básicamente el 90% de la población, los turpenes era un 10%. Y ahora mismo estamos en la misma situación. Hay un 10% de la población que puede darle un voto consciente y un 90% de la población que va a vender el voto al que le dé más de 3,000 pesos. y mira, yo no sé si tú llegaste a ver cuando el sacerdote retó a Juan Bosch para que debatieran públicamente y que negara si él era marxista o no, Él lo hizo, y lo negó. lo Pero negó. ¿qué pasa? Públicamente ya Juan Bosch lo había dicho anteriormente, que él era marxista. Incluso los principios filosóficos e ideológicos del Partido Revolucionario Dominicano, ¿cuáles son? Marxismo puro. Marxismo puro. Mira, Su nieto lo ha afirmado, Matías Bosch, que su abuelo era marxista. exacto. Mira, yo le he dicho muchas veces que si Juan Bosch ve lo que se ha vuelto su partido que le puso cariño, que quería un partido de líderes, yo creo que Juan Bosch se tiene que estar retorciéndose en esa tumba, pero duro, viendo tanto turpene en el PLD. Sí, así mismo. Y mira, Juan Bosch no solo él solo no tiene que decirlo, sino sus propias políticas económicas lo afirman, hablan por él. Porque hay varios artículos que publicó el historiador Miguel Guerrero, donde él afirma que los empresarios del país, principalmente los de origen árabe, se unieron y estaban hablando en círculos privados acerca de la posible salida de Juan Bosch del gobierno. Los Imagínate. más afectados durante el efímero gobierno de Juan Bosch fueron los empresarios. Y que lo hayan sacado no fue por bueno. Fue por muy malo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la izquierda, o precisamente los bochistas, se quieren vender en la historia como los perfectos mártires, los No, perfectos, no, las perfectas el que le víctimas. llevaba la comida al pueblo. Bosch es el que le llevaba la comida al pueblo. Bosch era el bueno, el que le daba de comer al pobre, el que hacía que el pobre estuviera bien. Pero básicamente, que eso lo vamos a tratar ahora cuando hablemos de las transformaciones que se necesitan para tratar de quizá hablar de un organismo regional tipo Unión Europea, que es lo que se tiene que hacer. Pero lo que tiene que saber es algo importante. Bosch, en cualquier momento, en todo momento que tuvo el poder, era para destruir la economía dominicana. Quería arrasar con la inversión, quería básicamente instaurar lo que era tener un patio lleno de batata y de yuca para el pueblo, para que el pueblo comiera de ahí. Esa era la ideología de Bosch. Sí, pero precisamente ya cuando derrocaron a Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963, ahí vino una insurrección militar con Manolo, y que luego fue asesinado el 21 de diciembre del mismo año. Eh, Luego vino el desenlace de la, De de la guerra, la, era de los la guerra de abril, la famosa revolución, que no fue revolución porque revolución implica cambio drástico, no hubo cambio drástico, la revolución falló y fue que, una guerra interna en el Distrito Nacional. y que luego, 4 días después, ahí que viene el presidente Lyndon Johnson y declaró la segunda intervención de Estados Unidos. Que luego se le une la OEA. Y lo interesante es que un historiador, no me recuerdo cuál, habla de que cuando la OEA interviene, él le lee un recurso a la ONU, porque ya estaban los países del Pacto de Varsovia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que básicamente ellos querían descalificar a la OEA para que interviniera la ONU, para que los países del Pacto de Varsovia no aprobaran la intervención, porque a ellos no les interesaba. Pues sabían de que el pueblo podía, de una manera u otra, ganarle a los militares que estaban a favor de Inver Barrera y de Wessing Wessing. Y sobre todo, Pandelo, ese proceso histórico hay que estudiarlo dentro de lo que ocurría a nivel global, la Guerra Fría. El talón de hierro, pero las armas no apuntaban al este, apuntaban al oeste, apuntaban a la URSS, para que si uno trataba de escapar de ahí, matarlo.
Estados Unidos sabía muy bien que tener un frente marxista comunista en el Caribe, igual que Cuba, podría ser muy peligroso. Bueno, Bernie en ese momento estaría feliz. En eso estamos seguros. Bernie Sanders estaría totalmente feliz en ese momento. Pero sobre todo, mira, eh, la revolución de abril, hay que decirlo, fracasó, no tuvo resultados positivos, porque como bien tú señalaste al inicio, vino los gobiernos Ujú. de Joaquín Balaguer. Sí, pero mira, ahí mi amigo Juan de la Pastoral de Veteranos dice que envió 20.000 marines para garantizar la seguridad norteamericana aquí. Bárbaros. Pero es que no solamente era la seguridad norteamericana. Lyndon B. Jones utilizó eso de pretexto, pero él sabía bien de que no quería un comunismo en República Dominicana. Y bendito el día que se le ocurrió esa idea. Bendito el día que Lyndon B. Jones dijo, no quiero comunismo en República Dominicana. Lo que pasa es que tú sabes que en el cuerpo militar norteamericano se utiliza más el pretexto de tú proteger de que los intereses norteamericanos en otros países. Y es que cada vez que se decide hacer una intervención de tal forma, se utiliza ese pretexto, es con la única razón de motivar a los norteamericanos, con la única razón de motivar. Porque estoy seguro que si Lyndon B. Johnson dice en ese momento que es para proteger a América del comunismo, para sacar el comunismo de América, el apoyo no sería el mismo. No sería el mismo. Porque No, ya no sería. En Estados Unidos había un sector a favor también de Bueno, vamos a estar en el caso de la transformación política pública y la inviabilidad de un organismo regional. Mira, como tú dijiste, el Mercosur, Mercado Común del Sur, que creció en la década de los 90 como una institución regional, diría, para promover la liberalización de los mercados. Pero ¿qué pasa? Que el Mercosur, básicamente, lo que es un club de amigos con el mismo sesgo ideológico para protegerse a sí mismo. Es como la ONU hoy en día. En la ONU, espérate, Alberto, por favor. Alberto. En la ONU se refugian todos los progresistas a De nivel global. todos los Lo pruebas mismo, que hay en la ONU. lo mismo sucede con el Mercosur. No, porque ahí está Bachelet, está Lula da Silva, Kirchner por un lado, Chávez por otro, Morales, Morales. El de Perú, ¿cuál era en ese momento? a no eran los Fujimori. Fujimori, que le ganó a Vargas Llosa. Sí, sí, Preguntan en dónde, y eso es en América del Sur, cuando se forma el Mercado Común del Sur, el Mercosur. sí, sí. Pero entiende algo, el Mercosur en un principio querían hacer un funcionamiento como la Unión Europea. O sea, querían hacer un funcionamiento parecido, pero ahí es donde está el problema. Tú tienes países de la Unión Europea, de acuerdo, pero tú tienes que ver los modelos económicos que ellos siguen. La Unión Europea, básicamente, que lo tengo aquí, los datos. La Unión Europea. Deja ver. Mira, de la Unión Europea, tú tienes que de los 22 miembros, de los 27 miembros que hay en la Unión Europea, digamos que los que están peor calificados dentro de la Unión son Grecia, España, Portugal, Francia e Italia, que son los países menos libres económicamente hablando, y también los más socialistas, porque son los que ahora mismo Portugal tuvo que ser rescatado económicamente por la Troika. España por el mismo camino con el gobierno de Pedro Sánchez. Grecia estaban planeando sacarlo de la Unión Europea porque Grecia estaba totalmente en la ruina. Pero mírate el caso de los otros países, Alemania, Irlanda, Suiza. Suiza. No, Suiza no pertenece, Suiza pertenece a otro. Pero Dinamarca, República Checa, Noruega, todos esos países básicamente tienen un sistema en el cual ellos mismos son responsables con su gasto y con su gasto público, su deuda y todo eso.
Ese es el problema que tiene la América Latina. Como decía Fernando arriba, Nayib Bukele solamente quiere estar pidiendo prestado dinero. Quiere que le presten dinero a los otros estados sin tener ningún tipo de interés de devolverlo. Argentina por igual. Argentina se declaró en quiebra hace poco porque no podía hacer frente a sus deudores. República Dominicana, aunque supuestamente tenemos, según el Heritage Foundation, tenemos un entorno a un 49% de la deuda pública por el PIB. Hay gente que dice que es un 53%, pero Heritage Foundation dice esto. En resumen, dentro de la población, dentro de lo que es el conglomerado latinoamericano, solamente tenemos a Chile, Colombia y Uruguay como países referentes del liberalismo económico. Para que tú te hagas una idea. Pero tú dices, en la actualidad. En la actualidad. Sí, porque yo pensaba que tú ibas a hablar, tú ibas a decir a Frente Amplio y a Pepe Mujica. Mira, Mujica, mira, te voy a decir algo. Mujica puede ser un maldito socialista, pero por lo menos predica con el ejemplo. Predica con el ejemplo. Que mira, quiero resaltar algo aquí. ¿Tú te imaginas promover el libre mercado con líderes totalmente progresistas? Eso es totalmente ilógico. Realmente no exactamente, dependiendo qué tipo de progresistas sean. Pues si estamos hablando de socialdemócratas, tipo Bernie Sanders puede ser complicado. Pero yo creo que el mismo Pepe Mujica en Uruguay fue una persona muy responsable con el tema de la deuda, y recuérdate que fue en su gobierno se respetaron lo que eran las zonas francas. Incluso Mujica puede ser el presidente más austero del mundo, pero sí le importaba que su país tuviera un PIB per cápita alto, que hubiera inversión extranjera y todo eso. O sea, hay que ver qué es lo que se busca. ¿Tú entiendes? Cuando yo me refiero a los líderes progresistas, estoy hablando de las personas izquierdistas tal como Lula da Silva, Dilma Rousseff, Evo Morales, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Michelle Bachelet. Mira, yo no quiero decirte buen loco, pero sí te puedo decir que es muy improbable. No, lo que te quiero decir es que es imposible que exista el libre mercado en su concepción misma con líderes progresistas o izquierdistas, como le quieran llamar, de esa índole. Exacto. Ahora, mira, vamos al supuesto de que se crea una unión latinoamericana. De que por el libre comercio. No, exacto, que tengamos un acuerdo de libre tránsito, tengamos un parlamento latinoamericano, un banco central latinoamericano, como lo tiene Europa, todo eso. Sí, sí, sí. Yo creo que lo primero que hay que hacer, lo primero que pasaría con ese banco central es que sería básicamente el cajero automático de Argentina, Chile y la Brasil de Lula. Solamente con esos tres países vamos a tener nosotros, para que comiencen a imprimir dinero. Y El Salvador, Nayib Bukele. Con esos países ya la zona va a ser un total desastre, porque van a comenzar a imprimir dinero, van a aumentar su base monetaria, la circulación monetaria va a ser mayor, digamos que la productividad la van a querer mantener bajita, van a querer hacer un estado del bienestar, pero con la productividad de $1 por hora. O sea, todo eso que viene va a causar una burbuja que al final va a terminar explotando y nos va a meter en una recesión económica que no nos va a salvar nadie. Sí, Quizá, yo solamente vería viable la creación de un organismo de tal magnitud si tuviéramos a la Troika al lado para que controlara a todos los países de la zona antes. Por lo menos 40 años antes de poder decir que vamos a liberar esos países. Mira, pregunta César, ¿qué modelo proponen ustedes? Y ahorita también hizo la pregunta de que si el capitalismo es el mejor modelo. Realmente sí, el capitalismo es el mejor modelo. En términos económicos, morales. No, mira, óyete, es que es tan sencillo como ver que los países que son más capitalistas, que tienen más libertad de mercado, son los países que más bienestar social, más progresión social. Con mejor índice de desarrollo humano. Exacto, tienen mejor índice de desarrollo humano. Se pueden desarrollar todas las teorías sociales que quieran montarse.
tienes dinero, te aseguras abastecimiento alimenticio. O sea, si tienes un país rico, vas a tener dinero para comprar la comida. O sea, no te va a faltar dinero para comprar alimentación y abastecer a tu población. Entonces, más facilidad de hacer negocios. exacto, el doing business. Aquí, por ejemplo, en República Dominicana, tú duras 8 días en montar una empresa y en un país como Estonia, que en los años 90 estaba saliendo de la URSS y era el país, uno de los países más pobres de Europa, ahora es el país con mayor inversión en sistemas digitales y de los países número 1 a nivel mundial en ese sistema. Estonia incluso, Mira, ok. Estonia, a ver. Estonia viene siendo el cuarto país más libre de Europa. Mira, pregunta a Edwin. ¿El sistema económico de este país está basado en ideas keynesianas o en la escuela austríaca? ¿Responde tú o respondo yo? Responde tú. Mira, La keynesiana, oye, aquí totalmente. somos totalmente keynesianos. Cuando tú oyes que Margarita Cedeño, la vicepresidenta, dice que las ayudas sociales del FASI, el quédate en casa, impulsaron la economía, para un keynesiano tiene razón, porque incentiva el consumo. Y ese consumo se va a mantener estable debido a esa inyección no quiero hablar de capital, sino de base monetaria para que exista ese flujo monetario de consumo. Si no se hubiese hecho eso, la economía dominicana hubiese colapsado, más aún porque ese consumo se vería muy limitado. Y mira, lo que me preocupa de todo esto es, gracias señor, lo que me preocupa de todo esto es que, No, espera, Miguel Franco, solo hay que ver con la automatización gubernamental, que fue el cambio de Estonia, Letonia y Lituania, del socialismo al capitalismo. Eso está perfecto. Y pregunta también César, ¿qué papel tiene el ser humano en esos sistemas? Bueno, César, entiende. No podemos, mira, Axel Kaiser dice que solamente el Estado puede asegurarse de la igualdad a la baja, o sea, volver a todo el mundo pobre. Entonces, eso es básicamente tiránico, por no decirte que es un completo atentado a tus libertades personales. Es natural que existan personas ricas, personas de clase media y personas pobres. El rico, el humano rico, es el encargado de realizar inversión. Esa inversión da trabajo y ese trabajo te va a dar capitalización, te va a dar ahorro, te va a asegurar un nivel de vida. Si no hay ricos y solamente el Estado propicia eso, básicamente no va a haber un abasto completo, porque el Estado, por más eficiente que se quiera plantear, nunca va a dar respuesta a una solución que el humano la tiene a través del capitalismo y el libre mercado. Entonces, eso se va a ver reflejado siempre. En un país donde existan una cantidad enorme de ricos, vas a ver que las personas van a tener un mejor nivel de vida. Si quieres, yo te puedo dar el ejemplo de la misma Cuba y Venezuela. ¿Cuántos ricos tienen ellos? Bueno, ricos que no hayan sido creados por los sistemas de gobierno. Porque hay gente de esos países que a través de corrupción, de desfalcos y todo eso, han amasado una buena fortuna y viven fuera, pero viven fuera de esos países y se mantienen ricos. Incluso pasa en Haití, que en Haití hay una cantidad absurda de millonarios, pero que lo hacen robándose el dinero que Haití recibe de ayudas y de otras cosas. y Pandelo, sobre todo, estadísticamente hablando, yo soy más propenso a ser rico mientras haya más rico. Exacto, estadísticamente eso es exacto. ¿Por qué? Eso se debe principalmente a lo que decía. El rico te va a dar inversión, el rico te va a dar trabajo. Ahora, ¿cómo se asegura eso? Con políticas públicas favorables. ¿Qué es eso? Reducción de la burocracia administrativa para el doing business. Reducción tributaria. Incentivos, ya sea directos o indirectos. Los directos pueden sonar un poco socialistas, que puede ser una seguridad de mercado, control de precios de otras cosas, pero eso ya se tiene que tocar, eso es con pinza que se tiene que sacar. Y sobre todo, Pandelo, aplicar verdaderamente lo que es el principio de subsidiariedad. Porque
aquí lo que se ha confundido es subsidiariedad y asistencia. Cuando se aplica el principio de asistencia, tenemos entonces un Estado totalmente totalitario, regulador en todos los escenarios. Pero cuando aplicamos el principio de subsidiariedad, tenemos un Estado que resguarda la integridad física de los actores de la economía. Con el principio de subsidiariedad le estamos dando la oportunidad a la persona de realizar sus roles de manera independiente. Arthur Koestler, en su libro La fatal ignorancia, habla muy bien acerca de aquella doctrina social elaborada por la Iglesia Católica, una doctrina totalmente social. El Estado pone el subsidio en manos de los actores de la economía, sea sector privado, sea una familia, sea una organización civil, lo que sea, para que puedan realizar sus tareas de manera independiente. El principio de subsidiariedad va de la mano con la libertad económica, va de la mano con la libertad individual. Pero ¿qué pasa? Que aquí tenemos una característica de los latinoamericanos, y es que saben muy poco conceptualizar. Siempre quieren interpretar los conceptos. Aquí, por ejemplo, tenemos la realidad de la tarjeta de solidaridad y la gente dice, que no podemos subsidiar. Eso no es subsidio. Eso es asistencialismo puro. Totalmente, no, pero mira, incluso ellos lo hacen quizás tratando de imitar a los países nórdicos, porque cuando oye que dicen una renta básica universal, que eso funciona porque es un derecho, no. Milton Friedman hablaba de una, pero hablaba de una forma de impuesto negativo, y eso solamente se logra cuando tú tienes casi un pleno empleo. De Sí, que tú y le mira, pongas un al Estado a sus contribuyentes. tú sabes que yo sueño para, no sé, que la economía dominicana pueda mejorar y cómo no, también lo de los otros países. Porque si estadísticamente decimos que mientras más rico haya un país, entonces más rico puedo ser, entonces sería lo mismo que mientras más países en América Latina sean ricos, entonces más oportunidades tiene la República Dominicana de ser rico. Entonces, Exacto. ¿qué pasa? En América Latina, desde mi punto de vista, y sé que tú lo compartes, debemos aplicar los principios del liberalismo económico. Doing business, de todo eso. Porque es que eso es lo que está funcionando en países como Corea del Sur, Japón, Singapur. No, oye, eh, y tal vez no digan, no, ustedes están hablando del país europeo. No, óyete, el mejor ejemplo, Ruanda, un país africano más chiquito que nosotros, que básicamente ahora mismo está siendo el país referencia de doing business. O sea, en Ruanda la inversión extranjera está lloviendo a dos manos. Porque pero, existe ese deseo de ayudar a la empresa, de ayudar a que se desarrolle y que ese desarrollo traiga bienestar. Porque, óyete, ¿cómo fue que los países nórdicos dieron ese salto tan alto? Ellos primero fueron reduciendo tipos impositivos, fueron reduciendo burocracias para atraer inversión, se creó la inversión, se creó la capacidad, hubo competitividad laboral, que eso es otro concepto importante, que no se puede dejar, la competitividad laboral. ¿Y cómo se consigue eso? Creando también liberalismo económico y competitividad laboral a través de flexibilidad laboral, reduciendo demasiado derechos inútiles que tienen trabajadores. O sea, ¿cómo es posible que cuando tú vayas a despedir a un trabajador tengas que pagarle como 4 despidos? y mira el caso de Singapur. Singapur, tú y yo somos de Santiago, y Singapur es más chiquito que Santiago. Demasiado. Y el ingreso per cápita supera los $50,000. Irlanda, $9,000. Y Irlanda en los años 90 fue rescatada económicamente por la Unión Europea. Panel, Nada más te digo. nos queda un minuto. Vamos a cerrar y luego volvemos o qué. Sí, vamos para responder preguntas y todo. Ok, vamos a cerrar y después volvemos. Perfecto. Y me falta un minuto nada más. Ok.
Pues vamos con las preguntas entonces o seguimos dándole un poco, dándole duro al socialismo. No, no, como sea, pero fíjate, eh, mira qué es lo que pasa también, cuál es la característica de los pueblos latinoamericanos ante la política. Primero, yo veo como muy difícil todavía que aquí apliquemos los principios del liberalismo económico por las siguientes razones. Difícil, pero no imposible, porque precisamente debemos empezar desde ahora para poder algún día cumplir con aquel sueño de nosotros. Pero ¿qué pasa? Por eso yo dije en mi grupo de Libertad Dominicana que antes de nosotros seguir enfocándonos en los temas económicos, debemos transformar la cultura. Y esa fue una de las razones por la cual nosotros formamos el Instituto de Libertad y Familia, LIFA. El IFA, así que Porque, después le damos el spam. porque aquí hay que transformar la cultura. Aquí tenemos una ciudadanía poco educada políticamente. Y yo he dicho que es mejor tener una ciudadanía educada políticamente que tener políticos educados. Porque cuando tenemos políticos educados y no una ciudadanía educada, esos son los políticos que más roban, que más engañan, que más se burlan. Que tiramos los informes que demuestran eso. Dale, dale. No, mira, cuando terminemos esto, yo me voy a encargar de sacar toda la bibliografía que yo utilicé y la voy a ir enviando. No, excelente. Pero fíjate, antes de nosotros lograr que se apliquen los principios del liberalismo económico, tenemos que hacer un trabajo profundo. Porque primero tenemos una ciudadanía a nivel general, hablando a nivel latinoamericano, muy subordinada al presidencialismo. Poco educada políticamente, nos gusta el populismo mediático. No, oye, el nepotismo. Oye, si vamos a comenzar a hablar de los problemas de República Dominicana, planeamos un webinar y ahí duramos 5 horas hablando de eso, que tenemos para hacer una serie de 20 capítulos acerca de cuál es el error dominicano. Sí, sí. Pero entonces, sobre todo, yo creo que nosotros tenemos que también trabajar. Yo propongo como crear doble bando. Un bando liberal que se enfoque en la economía y un bando liberal que se enfoque en la cultura. Porque Arce Kaiser habla muy bien. O sea, la izquierda nos está ganando. Ay, Dios mío. La izquierda nos está ganando en cuanto a la batalla cultural. Porque la izquierda muy bien, o sea, lo hace muy bien. Logra que la gente se enamore de sus ideas. Pero nosotros, lo que nos identificamos con las políticas de derecha. No, ahí tenemos el problema. Mucha gente le gusta los dados, mucha gente quiere vivir del Estado, que me den, ¿cuánto? 15,000 pesitos, que con eso yo resuelvo, para yo sentarme a jugar dominó, beberme un trago a romo los viernes. Ahí yo estoy tranquilo. La mentalidad del dominicano medio solamente te va a dar para buscar los cuartos del romo del viernes. Sí, efectivamente, es así. Y eso también se ve en Latinoamérica, o sea, ¿cómo es posible? Mira, yo creo que Latinoamérica es de los países más increíbles que hay. Porque tú vas a un barrio un martes a las 12 del día y tú vas a encontrar 3 tipos bebiendo romo y jugando dominó. O no, tú vas a encontrar un grupito en el barrio preparándose para jugar dominó. Entonces, ¿cómo quieren acabar? Y mira, ¿tú sabes qué? Que la izquierda, en estos mismos asuntos de campaña mediática, de marketing, sabe emplear muy bien lo que es políticamente correcto, porque es verdad, resulta agradable cuando te utilizan términos como justicia social, diversidad, inclusión social, mira, que democracia participativa. Mira, la justicia social yo creo que es lo que nos tiene a nosotros abajo en los índices de libertad y de progreso, porque prácticamente aquí el juez está obligado a fallar lo que el pueblo quiere. Se viene el caso de Marlon y de Marlin. Óyete, un caso que era básicamente sin pruebas.
un nivel mediático demasiado fuerte. Y primera instancia tuvo que fallar y le dio 20 y 30, porque era lo que quería el pueblo. O sea, era lo que quería era lo que el pueblo buscaba, porque el pueblo estaba buscando la forma de meter a esa tipa, porque era del gobierno. Entonces, ¿cuál fue el problema? ¿De dónde viene ese problema? De que aquí todo se quiere hacer por lo que dice el pueblo y de lo quieren disfrazar como democracia. No, eso no es democracia nada. E incluso la propia democracia, para mí, es un sistema que está dispuesto a fallar, por lo menos en Latinoamérica. Es que no es perfecta. Es que nada en esta vida es perfecto. O sea, la democracia está dispuesta a fallar por varias razones. Primero, pues aquí se cree que la democracia tiene que verse en todo. ¿Cómo es posible que una persona diga que en democracia se tiene que poner, digamos por así decirlo, de que se debe de que se debe expropiar una empresa? Porque es democracia. ¿Y tú sabes qué? Que aquí creen que democracia y votar es lo mismo. No, para nada. Incluso, yo lo diría. Aquí yo no, como dijo el muchacho que salió en la Plaza de la Bandera, diciendo que quería matar a Danilo y que cómo es posible que el voto de él, un tipo estudiado, valga igual que de un tipo que está en Capotillo metiendo droga y robando. Aunque lo dijo de mala manera, tiene un punto. Tiene un punto increíble, porque al fin y al cabo no es una democracia, es una dictadura de la idiotez sobre, sobre un 10% del pueblo. Sí. Pero, en fin, nosotros, fíjate, nosotros decimos o estamos promoviendo este tipo de ideas, las ideas liberales, pero incluso va a llegar un momento donde nosotros tenemos que repensar y analizar nuestras propias ideas, porque el mundo va cambiando. Uh-huh. Y cuando viene a ver, tenemos que adaptar nuestras ideas a lo que ocurre en cuanto al sistema global. Porque ACK se lo habla muy bien. Él dice, yo defiendo el liberalismo, pero tampoco estoy diciendo que es 100% perfecto y tampoco estoy diciendo que va a ser duradero por toda la vida. Uh-huh. Mira esta pregunta de Miguel. ¿Qué piensan de la unión del diputado Justin al Partido Libertario y su búsqueda de la presidencia? ¿Tú lo viste eso? Sí, yo lo vi, pero no tengo mucho conocimiento de Justin Amash. Lo que sí yo sé como que ese partido le había exigido mucho a él, el tipo tiene mucho tiempo siendo diputado, pero yo tampoco conozco mucho de él y tampoco creo que las opciones ahora mismo. No, la verdad que, mira, y tú que eres de un partido que es el único de derecha que yo he visto que tiene un funcionamiento correcto, que es de no aliarse a nadie, que es Patria Nueva, y tú sabes que por lo menos esperar 20 años para ver un resultado de una presencia. Sí, pero a final de cuentas es valioso que el Partido Libertario de Estados Unidos acoja, ¿no?, la candidatura presidencial de un diputado que primero siempre llegó a la Cámara Baja a través del Partido Republicano. Uh-huh. Es un indicio de que está creciendo las ideas liberales allá. No, es que obviamente va a terminar creciendo, porque cuando tú te vas a los datos, y en Estados Unidos por lo menos, hay un mínimo interés de buscar realidades, obviamente tú vas a decir que sí. Obviamente va a haber un crecimiento, que eso es lo que se tiene que lograr en ese país. No tratar de inculcarle una idea, básicamente es inculcarle una discordia y que investiguen, que eso es lo que se debería hacer. Decir, ok, vamos a enseñarles un poco de esto, pero no es volver a teología, mucho menos. Es que ellos básicamente vayan viendo el funcionamiento y vayan sacando sus propias conclusiones. Y Pandelo, una pregunta. ¿Cuáles son las medidas económicas que pudiera tomar quizá el próximo gobierno? Tenemos que decir que quien tiene la mayor posibilidad es el PRM. No me digas eso, no va a agarrarlo. Tú, Pero, no, en fin, tú lo leíste el plan también. Tú lo leíste, no te hagas loco. yo lo leí. Esa vaina no va a meter a Venezuela, pero si Danilo no planeaba llevar a 10 kilómetros por hora, Luis
está para presionar ese acelerador y meternos a 160, a darnos duro contra esa pared. Pero, en fin, imaginemos que quieran aplicar algunas medidas económicas para levantar un poco la economía dominicana. Y no sé, tratar de parecernos o seguir el camino de países como Singapur, otros referentes de crecimiento económico. ¿Cuáles deberían ser esas medidas? Prenderle fuego. En base a nuestro contexto. Comenzando con prenderle fuego al código laboral y quemarlo, de una. Seguimos con bajada de impuestos, aunque dicen que la presión fiscal es muy baja en este país. Eso no es representativo nada, es el esfuerzo fiscal. Y si el esfuerzo fiscal dominicano es de un coeficiente, yo creo que era de 0,18%, imagínate, eso es básicamente una destrucción. Aquí muy pocas familias llegan a fin de mes. Entonces, hay que bajar el esfuerzo fiscal, que es obviamente también bajando impuestos. Hay que desarrollar una política de doing business y de apertura a mercado. Hay que desarrollar más la inversión al turismo, a la economía de servicios. Y ya tú sabes, básicamente es de burocratizar totalmente todo lo que viene siendo el Estado. Se puede aplicar también lo que hace en Estonia, que es si se va a invertir estatalmente, vamos a invertir en digitalización y automatización del gobierno para reducir el tiempo de una respuesta gubernamental, todo eso. Pero yo creo que básicamente antes de hablar de tomar medidas libertarias de gobierno, hay que, como tú dices, educar a la población. Y también reducir la nómina pública. No, eso, mira, yo le digo que ya con todo el dinero que tiene el PL, yo le diría a ellos, vamos a hacer hoteles, vamos a hacer empresas, y vamos a hacer una corporación gigante. Hagan una corporación gigante del Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes van a ver que si ustedes se meten en Montecristi, comienzan a hacer hoteles allá, comienzan a dinamizar Samaná. Por ejemplo, Gonzalo tiene Perla del Sur en Barahona. Con eso tiene suficiente material de capital para desarrollar la mayor empresa, corporación del país y financiar el partido sin necesidad de aceptar soborno o de cualquier manera del Estado. Mira, dice Miguel, educar a la población era el discurso de Juan Bosch. Sí, obviamente, pero Juan Bosch quería educarlo para que fuera marxista. Y sobre todo, la época histórica era totalmente diferente a la actual. Uh-huh. Porque tú sabes incluso que el PRD se conoce como un partido liberal en la historia. ¿De dónde? Liberal. Ah, sí, obviamente, la izquierda se apoderó del término liberalismo para hablar de lo que eran las libertades individuales, de los derechos humanos y todo eso. Todo eso se consideraba liberal. Y tú sabes que para mí el mejor referente del liberalismo en la República Dominicana es Juan Pablo Duarte. Uh-huh. Porque Juan Pablo Duarte en su juventud viajó a Europa, Francia, España, también estuvo en un entonces en Estados Unidos. Pero básicamente, tú sabes que en esa época estaba resurgiendo lo que es el liberalismo clásico. Ajá. Y el discurso de Juan Pablo Duarte era la libertad de empresa, la libertad de prensa, libertad de pensamiento, libertad de tránsito. Ah, no. Que son uno de los principios fundamentales del liberalismo como tal. Ajá. Entonces, a mí me parece totalmente gracioso los partidos de izquierdas aquí, que cada vez que quieren celebrar alguna fecha especial, acuden a Juan Pablo Duarte como su mayor referente, cuando por principios ideológicos contradicen al propio Juan Pablo Duarte. Ajá. Pandelo, Sí. entonces, no sé. No, yo creo que vamos a ver si tienen alguna pregunta de alguien más o algún inquietud que quiera que uno responda y damos por terminado el live. Espérate, mami, yo voy a... No sé si alguien tiene una pregunta. Y nada, los live se guardan y tú los subes a tu feed.
Sí, yo lo guardé el otro, pero tú sabes que yo aparezco en una parte sin luz. No, tranquilo. Mira, Emilio Flores, ¿creen que Juan Bosch fue comunista? Yo creo que eso lo hemos dicho más de 100 veces, que Juan Bosch sí fue un comunista, fue aliado, e incluso todas las insurrecciones contra Trujillo fueron básicamente desde Cuba, de la Cuba de Fidel Castro, y sí, fue un comunista. Por suerte salieron, nunca llegó a cuajar un gobierno. Incluso cuando Leonel llegó, Leonel fue de la mano de Balaguer. Por eso que yo digo que Balaguer duró 14 años en el gobierno, en su segunda vuelta. Pero básicamente eso. También recordar de que básicamente en este país no tenemos un referente de derechas, todo siendo una izquierda que viene, que va, que por lo menos yo creo que los gobiernos que pueden venir, a menos de que no salga una derecha que no sea aliada de los partidos del cambio, pues yo considero que no vamos a estar bien. Ahí Miguel responde, ¿qué piensan de Vargas Llosa? Bueno, un tremendo autor, eso sí, pero dentro de lo que es el liberalismo latinoamericano, no se recuerda mucho por eso. Sí tuvo una muy buena oportunidad de ser presidente, pero Fujimori le hizo una mala jugada. Sí, le pasó el rol. Sí, le pasó. Pues nada. Además de que yo no creo que sea el mejor referente tampoco. No, hay más. Mira, por ejemplo, la calle, el que Uruguay, ese puede ser el referente para que en 10 años uno diga, hay que imitar a Uruguay y hay que ver qué pasa. Principalmente los invito a buscar a la calle, el actual presidente de Uruguay, ver lo que está promoviendo y yo les aseguro que en 10 años Uruguay va a dejar de ser el país de los 3 millones de habitantes y va a ser el referente económico donde todo el mundo va a querer emigrar para un mejor nivel de vida.